Mi nombre es Carolina Victoria, de la carrera de Economía. Estoy con el profesor Jorge López Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro tema es si se garantiza el crecimiento económico en la economía mexicana. Para empezar, se habla tanto de crecimiento y desarrollo que parecería que México estuviera en situación de bonanza. ¿Esto sería verdad para el caso mexicano? No lo creo, no creo que sea eso. Siento es algo que ha dicho constantemente el gobierno mexicano. Es una de las prioridades que ellos anuncian constantemente, nos bombardean con este tipo de información, pero sin embargo no se ha logrado, y no se ha logrado porque yo creo que muchas de los factores que de alguna medida pudieran influenciar en estimular el crecimiento no se han dado o no se ha tomado en cuenta, y hemos tenido tasas de crecimiento muy bajas. Revisando datos, en 2012 crecimos al 4%, y de ahí durante el sexenio del actual gobierno se han tenido tasas de crecimiento relativamente bajas, del 1.44, del 2%. Sí, no es suficiente, ¿no? Si nosotros analizamos estas cifras con respecto al crecimiento de la población, pues entonces nos damos cuenta de que es pues apenas para ir equilibrando ambas líneas, pero no es suficiente. Y además hay que también destacar que el hecho de tener crecimiento económico no es sinónimo de que haya una mejor distribución del ingreso y un mejor nivel de vida en la mayoría de la población. Okay. Con base en esto, ¿qué es lo que determina el crecimiento y desarrollo en México y cuál es la diferencia entre estos conceptos? Bueno, crecimiento nos referimos únicamente a cifras macroeconómicas, ¿no? Y en cambio el desarrollo ya es un concepto que involucra mucho más calidad de vida de las personas, inserción en la sociedad, de que no haya exclusión. Es un término mucho más integral que el crecimiento económico. El gobierno pues sí acentúa un poco, se acentúa en el crecimiento económico, y algunas de las cosas, y todo esto va englobado dentro del paquete de reformas que se ha dado, es que pues se busca el crecimiento económico. Digo, es una condición necesaria, pero no es suficiente para que haya un mejor nivel de vida de la población. Y dentro de este paquete de reformas se busca el crecimiento económico, y platicando con algunos colegas, pues muchos opinan que sí, pudiera ser que en 1 o 2 años, aplicándose las reformas, pudiera ser que sí se eleve la tasa de crecimiento, pero eso, repito, no es sinónimo de que vaya a traducirse en una mejora del nivel de vida de las personas, que finalmente es el objetivo para mí esencial. Okay. Bueno, actualmente nuestro gobierno se basa en lo que dicta el Plan Nacional de Desarrollo, que es a partir del 2012 hasta el 2018. ¿Cuál es la estrategia oficial en materia de crecimiento y desarrollo en nuestro país? Sí, pues todo esto va enfocado con las reformas, ¿no? O sea, todo este paquete de reformas que se impulsó, digamos que el argumento es obtener crecimiento económico, que se acelere el crecimiento económico. Pero bueno, ha habido algunas circunstancias adversas. Por ejemplo, en el caso de la reforma energética, ya se abrió, ya se están haciendo algunas licitaciones, pero vino la coyuntura de los precios del petróleo que cayeron, entonces tampoco no ha tenido el éxito esperado. Y digo, todas las demás reformas van enfocadas hacia ese camino de obtener el crecimiento económico. Bueno, el problema radica en la mala gestión de los factores productivos. En unos 20 años tendrá un crecimiento importante la fuerza laboral. ¿Cómo será la capacidad de empleo en el largo plazo y cómo se formará el capital humano? Muy buena pregunta. Pues yo creo que aquí tenemos que ver muchos factores. O sea, el desarrollo del capital humano en el largo plazo pues debe estar impulsado por un plan que eche a andar el sistema educativo, que nos haga más competitivos, que los alumnos salgan más preparados,
y sobre todo algo que adolece la economía mexicana es que hay una desvinculación entre las universidades y el sector laboral. Yo creo que ese es un tema muy importante que no han del todo abordado los gobiernos. O sea, estamos generando profesionistas que a la hora de salir de las universidades no están encontrando el empleo que necesitan. Entonces, es encontrar ese mecanismo que vincule universidades con sector productivo, mejorar la calidad de la educación desde los niveles más básicos. Yo creo que todo eso sí puede repercutir en que haya una mejora en la productividad, que es algo muy importante en el ámbito económico, y yo creo que si en algún tiempo, si se dan los lineamientos adecuados, yo creo que pudiera ser posible en unos 20 años. Sí. Las perspectivas para el 2015 muestran debilidad en el sector que generan empleo, como en el industrial y el de servicios. Entonces, ¿qué sectores generarán empleo a partir de esas fechas? 2015. Pues ahorita lo que estamos viendo es que es, por ejemplo, el sector automotriz el que está generando ahí un crecimiento importante, y hay otros sectores que están rezagados, aunado al recorte presupuestal que se hizo recientemente por el gobierno derivado de la baja en el precio del petróleo, pues se recortó hasta donde tengo entendido 250,000 de empleos. Entonces no se están creando los empleos necesarios para poder cubrir todo lo que se necesita. Dentro de un panorama general, el Banco Mundial nos informa que México cuenta con 11 reformas estructurales por el Congreso durante los primeros 20 meses de la administración del presidente Peña Nieto, de las cuales se centran en aumentar la productividad y el crecimiento. ¿Usted cree que los programas sociales y económicos tienen un impacto en el desarrollo del país? Sí, claro que sí. Yo creo que no se debe olvidar esa parte social. Es algo que yo creo que la historia nos ha dado algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el desarrollo estabilizador se tuvo un crecimiento importante, pero se olvidó esa parte social que finalmente derivó en un problema para los gobiernos de los años 70, que esto vino a generar a través de la acción del gobierno de querer pues sí, cubrir esa parte que los gobiernos anteriores no habían hecho, tuvo un exceso de gasto. Entonces no hay que olvidar siempre esa parte social en las acciones de gobierno. Yo creo que es muy importante. Sí. El promedio de crecimiento en los últimos 33 años que se ha registrado es de 2%. Entonces, ¿por qué no crecemos? Sí, eso es una pregunta muy interesante, porque si nosotros comparamos este modelo neoliberal que tenemos desde principios de los 80s, comparado con el modelo anterior, pues vemos que hay un gran contraste en cifras de crecimiento. Ahorita, como bien dices, tenemos en promedio a lo mejor un 2% o un poco más de crecimiento promedio anual, comparado con el periodo anterior, en donde el promedio debe andar como en 6-7% de crecimiento anual. Entonces, pues es algo que yo pienso que tiene que ver con el modelo también, ¿no? O sea, algo que yo pienso que debiera ser es que las políticas económicas que se han derivado de este nuevo modelo han sido demasiado pasivas comparadas con las del anterior. O sea, por ejemplo, el Banco Central en México, su único objetivo es control de precios. Se olvidó de la parte de apoyar el crecimiento, y hasta en ese sentido somos más radicales que Estados Unidos. La Reserva Federal tiene dos propósitos: tiene control de precios y tiene también el estímulo al crecimiento económico, y en cambio aquí no, aquí nada más el Banco de México, su objetivo principal es el control de precios, defender el valor de la moneda. Entonces, en ese sentido no se ha aplicado política monetaria que esté encaminada a fomentar el crecimiento económico, y que para mi gusto a veces puede resultar contraproducente, porque si nosotros tenemos una oferta monetaria que es restrictiva, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de políticas se encamina al control de la inflación. Si recortan la oferta monetaria, ellos dentro de esta ideología creen que los precios se van a poder controlar, pero igual y se controlan,
pero si hacemos un análisis un poco más profundo, una política monetaria restrictiva deriva en menor crédito. Y si hay menor crédito, hay menor inversión. Si hay menor inversión, entonces tenemos menos empleo, entonces la producción puede bajar, y eso, para mi gusto, en algún tiempo puede ser que, en vez de controlar la inflación, pues si la oferta cae por recortes en la inversión, entonces también pudiera ser que afecte el nivel de precios en forma contraria a lo que busca el Banco Central. Es algo que no han dicho, y hasta el momento yo no he escuchado un argumento en ese sentido, pero creo que es posible. Bueno, para finalizar, ¿cuál cree usted que serían las estrategias para tener un mayor crecimiento y desarrollo? Pasa por lo que te comentaba. Yo creo que tiene que tener mayor acción el Banco Central, no nada más tener prácticas pasivas. La política fiscal, pues sí, o sea, la estabilidad de las variables macroeconómicas es importante, pero no es suficiente. Entonces yo creo que se tiene que llevar a cabo políticas más activas por parte del gobierno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Justin. A ti.